Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos, todos los que estén viendo en esta mañana. Sean bienvenidos. El Señor les bendiga. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y les voy a pedir que pueda dejar este momento, tomar su asiento, dejar toda distracción y que el Señor nos pueda hablar directamente a nuestro ser. Amén. Hay algo que el Señor ha estado inquietándome durante este tiempo y me ha llevado a compartirlo con ustedes y me ha hecho pensar y recordar al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Eh, Dios llama a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a una tierra, dice la palabra, que fluía leche y miel, una tierra de mucha bendición. Tuvieron que pasar por un tiempo durante ese trayecto, digamos, bastante largo, de un lugar a otro, donde vivieron muchas cosas, pero a pesar de que podríamos decir que algunas de ellas fueron dolorosas, fueron lecciones, también hubieron muchas cosas muy buenas y creo que también hubieron lecciones aprendidas. Y el Señor los llama a salir de Egipto para hacerlos libres. El problema es que durante ese trayecto, durante ese tiempo, el pueblo de Israel seguía siendo voluntariamente esclavo. Y eran voluntariamente esclavos de los dioses egipcios, del estilo de vida, de los sueños de Egipto, de los miedos de Egipto. De hecho, se guardaban ídolos. Al momento en que el Señor le entrega la ley a Moisés, estaba en el monte y ellos se ven solos y le piden a Aarón que les haga un dios a ellos, al cual ellos puedan ver y adorar. Y lo primero que hacen es hacer un becerro de oro, y este becerro era un dios egipcio, era el dios del sol, el dios de la fertilidad. Ellos estaban anhelando prosperidad, ellos estaban anhelando lo que tenían todavía en Egipto, de la misma forma que estaba en Egipto. Bueno, este es el dios Apis, y en realidad, si escuchamos los reclamos que tenía el pueblo de Israel, eran básicamente volver a Egipto. Le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si teníamos todo para morir, venir a morir en el desierto. Ellos prácticamente querían regresar a la esclavitud por las comodidades, por el estilo de vida que tenían allá, y pensaban que al Dios haberlos sacado, los había sacado simplemente para morir en el desierto, porque no tendrían nada similar a lo que tenían antes, o nada nuevo podría ser mejor que esa vida. En realidad, si nos damos cuenta, ellos no dudaban del poder de Dios. No dudaban que Dios podría abrir el mar nuevamente, no dudaban que Dios podría, no sé, enviar plagas nuevamente. Ellos vieron las plagas, vieron la columna de fuego, la columna, la nube, vieron cómo se endulzaba el agua, tomaron esa agua, la bebieron, juntaron maná durante la mañana y comieron de ese maná que caía del cielo. Bebieron agua de la peña. Ellos temían el poder de Dios. Ellos no dudaban del poder de Dios. Ellos no decían, Dios no puede hacer nada. Ese no era el problema que tenían. Ellos estuvieron ahí cuando todos esos milagros ocurrieron. Recordemos, por ejemplo, cuando Aarón y María se rebelan contra Moisés, pidiendo también parte o crédito en las decisiones o en el gobierno, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Ellos vieron a Dios ahí entre fuego, relámpagos, nubes, terremotos. Ellos vieron ahí en el monte. Ellos estuvieron abajo, no quisieron subir. Tenían miedo, sí. Dejaron que Moisés se fuera solo. Pero recordemos incluso que veían que Dios era tan poderoso que podía castigar la maldad de aquellos que se rebelaban. Y lo vieron, pudieron ver eso.
Ellos no tenían dudas del poder de Dios, pero sí sus quejas, sus reclamos, dejaban ver algo que es todavía más fuerte, que es la duda acerca de la bondad de Dios. Y esta es la pregunta que podemos ver entre líneas y que muchas personas hoy día también se hacen. Y a lo mejor durante este tiempo que estamos viviendo de encierro, de distancias sociales, como le llaman, de cordones sanitarios, de cuarentenas, nosotros o las personas en realidad podrían pensar en esto. ¿Dios quiere hacer algo por nosotros? ¿Está Dios preocupado de lo que nos está pasando o simplemente se alejó? Tal vez no es algo que se ha dado por la situación que estamos viviendo. A lo mejor es una situación personal, una situación económica, que más allá de todo lo que se vive hoy día, nos puede llevar a pensar en esto y dudar de si Dios es realmente bueno, si Dios quiere hacer algo por nosotros. Y pensamos en esto, si Dios no quiere, entonces Dios no es bueno. Conocemos el poder de Dios. Las personas que no son cristianas también conocen del poder de Dios y podrían incluso mencionar en alguna ocasión algún milagro que hayan visto. Tal vez conocemos personas que cuando chicos han ido a la iglesia, han ido a alguna escuela bíblica, conocen las canciones, conocen textos bíblicos, de repente por ahí ven algún mensaje, alguna predicación o alguna reflexión, o incluso hay gente que tiene la Biblia abierta, pero ¿eso es fe? ¿Eso es confiar en la bondad de Dios? Pensemos en esto, hermanos. No es malo que dudemos, aunque suene extraño. Lo malo es que nuestras dudas nos lleven a creer que Dios no es lo que Él dice. Y no podemos quedarnos en eso, no podemos pensar, yo no entiendo esto, por lo tanto, Dios no debe ser como Él dice. ¿Sabe? Esta es una pregunta que incluso se ha usado como un argumento en contra de la existencia de Dios. La gente se pregunta por el mal. La gente se pregunta por qué están pasando estas cosas, por qué la gente buena tiene que pasar cosas malas, por qué la gente que no ha hecho nada, gente inocente, tiene que vivir situaciones tan difíciles, tan duras. Y en realidad nosotros no podemos negar que el mal exista, que el mal esté. No podemos negar que hay cosas que son malas, que ocurren. Pero debemos entender que el mal en sí no es algo. No es que el mal ande por ahí buscando a quién hacerle algo, sino que el mal es la ausencia o la privación del bien. El otro día decíamos, cuando el bien se calla, aparece el mal. El mal existe como la corrupción de algo bueno. Cuando el hombre se corrompe en el jardín del Edén, comienza a aparecer el mal en el hombre. Podemos ver el mal como el óxido en una puerta oxidada. La puerta existe y por la corrupción en la puerta el óxido existe. Eso pasa en nuestros corazones también, porque no hay justo ni aún uno. También hay mal en nosotros. Y luchamos con eso. Y le pedimos a Dios que Dios trabaje en nuestra vida para que el mal no se manifieste, sino la vida de Cristo en nosotros. Pero la gente se pregunta por esto y tiene una duda verdaderamente honesta acerca de este problema. Así como lo tuvo el pueblo de Israel. Conocían el poder de Dios, pero dudaban de su bondad. La gente dice, si Dios fuera bueno, no dejaría que el mal existiera. Y llegan a concluir, entonces, Dios no es bueno.
también dicen, si Dios fuera todopoderoso, haría algo para evitar el mal. Llegan a concluir en esto, como el mal existe, entonces Dios no puede hacer nada contra el mal. Debemos pensar en esto. Si nosotros le exigimos a Dios que detenga la maldad, probablemente estaríamos detenidos nosotros. Seríamos tal vez algo que Dios debería detener para que el mal hacia otros no llegue. No podemos excluirnos de esto. Somos parte de aquellos corrompidos por el pecado. Y esa lucha permanece en nosotros hasta que el Señor pueda, o hasta que el Señor, mejor dicho, transforme todo nuestro cuerpo y con eso podamos dejar esa herencia pecadora para que nos santifique completamente. Pero hay algo todavía más importante. Es que si le exigimos a Dios que detenga la maldad, en realidad Dios tendría que privarnos de la libertad de escoger lo que hacemos. Y con esto nos privaría de nuestra humanidad. Seríamos prácticamente un robot que obedece instrucciones, que obedece órdenes. Y ahí no hay nada. No habría nada para nadie, no habría ningún sentido de la vida. Solo seguir instrucciones. Dios no quiso que las cosas fueran así. Por eso Dios nos hizo libres. Y nos dio este libre albedrío para que podamos voluntariamente escoger seguirlo, escoger amarlo. Porque si no fuéramos libres, no podríamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón, entonces, si lo pide y no nos da la libertad, no tiene sentido. Por lo tanto, Dios nos hace libres. Y en esa libertad escogemos amar a Dios, seguir la bondad, seguir la justicia. Y no solo nosotros tenemos esa libertad, sino que todos. Y muchas veces sufrimos consecuencias de la maldad de otros. Y llegamos a pensar o a dudar de la bondad de Dios. Pero no es así. Dios es bueno. Solo que nos hizo libres para amarlo. Por eso el amor implica libertad. Porque no puedo imponer a alguien amar a nadie. O no sería amor. Sería un secuestro, algo así. Dios nos da el libre albedrío. Pero este libre albedrío nosotros debemos utilizarlo, como decía recién, para apuntar hacia lo eterno. Nosotros debemos escoger el bien, escoger a Dios. Buscad primero las cosas de arriba, dice la palabra, y luego las de la tierra. Todo lo demás va a ser dado por añadidura, pero a veces buscamos las añadiduras, buscamos lo que podemos obtener de Dios, que es lo que más a lo mejor nos convenga, y lo que Dios también nos quiere dar, pero no lo queremos, entonces lo desechamos. Y eso no es una relación sana. Por eso nosotros debemos buscar y aprender a poner nuestro corazón en el Señor. Buscar primero las cosas de su reino. Confiar en Él. Confiar en Él de todo nuestro corazón. Y vamos a ver que Dios va a añadir todo lo que necesitamos y que no nos va a faltar nada. Hermanos, hemos conversado con algunos, ¿cierto? Durante estas semanas y hemos visto que se repite esto y a mí me da mucho gusto porque prácticamente a nadie le ha faltado nada. O por lo menos todos hemos tenido lo necesario. El Señor nos ha provisto de maneras incluso sobrenaturales. Incluso hemos tenido la oportunidad de bendecir a otros.
y nos alegra un montón y queremos seguir haciéndolo. Por eso que podemos ver que Dios, cuando nosotros le amamos a Él primero, Él se encarga del resto. Él usa a su iglesia para bendecir, usa a aquellos que siguen la verdad y la justicia para callar el mal. Cuando dejamos de creer en Dios, no podemos darle respuesta al sufrimiento. Cuando sacamos a Dios de este dilema, por decirlo así, no podemos decir o encontrar una respuesta satisfactoria al sufrimiento, porque si Dios no está, lo único que vamos a encontrar es que la vida es como es, en que las cosas son así, en que no hay nada que hacer, y eso no es nada más que desesperanza. No hay ninguna esperanza por el problema del sufrimiento sin Dios. Si nosotros queremos vivir una vida sin Dios, entonces no tiene sentido incluso quejarse por el sufrimiento o sufrir, porque total las cosas son así. En cambio, el sufrimiento está para indicarnos o el dolor está para indicarnos que algo está mal. De hecho, si pusiéramos la mano en algo caliente, el dolor nos va a indicar el peligro para sacarla. Si no lo hiciéramos, nuestra mano terminaría de quemarse completamente. El dolor nos ayuda a darnos cuenta que algo está mal. Y es por eso que nosotros también vemos en el sufrimiento, en las cosas difíciles, que nos hacen a veces dudar, vemos que hay un propósito de Dios en todo esto. Y cuando hay propósito, sabemos que hay un comienzo y hay un final, hay una meta donde Dios nos debe querer llevar. Y si existe ese trayecto y esa meta, entonces debemos estar tranquilos en que Dios se va a hacer cargo no solo de la partida, sino de todo el viaje hasta el final. Que las cosas no se dan simplemente porque sí. No dejemos de creer en el Señor. Sí tenemos la libertad para cuestionar. Tenemos la libertad para cuestionar. Pero sí también tenemos esa misma libertad para amar. Y podemos vivir una vida cuestionándonos, dudando e incluso negando que Dios es bueno, sin ninguna solución posible. Ni ahora, ni en el futuro, ni siquiera después de la muerte. Sin Dios no existe solución. No hay respuesta. Solamente con Dios nosotros podemos encontrar o utilizar esa libertad para amarlo. Porque confiamos en Él. Porque confiamos en que Él sabe a dónde nos va a llevar. Porque confiamos en que Él tiene todo el cuadro a su vista. Nosotros no podemos ver todo el cuadro, digamos, de la historia, todo lo que va a pasar. No podemos ni siquiera predecir bien ciertas cosas del futuro o sacar conclusiones. A veces nos equivocamos tanto sacando conclusiones por nuestra cuenta. Pero utilicemos esa libertad que Dios nos dio, ese libre albedrío, para amarlo. Y cuando lo amemos a pesar del sufrimiento, es que estamos comenzando a confiar en el Señor. Porque descansamos en que su amor nos sostiene. Y podemos agradecer por darle sentido a lo que creíamos que no tenía sentido. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice, que el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar. Y esto es lo que hablábamos recién. Sin Dios no hay esperanza, no hay esperanza. Si solo somos moléculas en el espacio, solo somos materia, entonces que muramos está bien. Y después de eso no hay nada. Entonces no tiene sentido quejarse por nada tampoco. Y tampoco disfrutar nada. Nada tiene sentido sin Dios. Pero la vida no es así. Y Dios quiere que le amemos,
para que confiemos. Y cuando confiemos, vamos a darnos cuenta que sí, que Dios es bueno. Que Dios es bueno, que Él no ha dejado de ser bueno. Hermanos, quiero dejarte esto, confía en el Señor. Todos podemos fácilmente reconocer el poder de Dios, pero no todos logran confiar en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros debemos aprender a confiar en su bondad. Romanos 8:18, 2 de Corintios 4:17, Hebreos 12:2, Primera de Pedro 1:6 y 7 nos dice básicamente esto mismo que voy a leer ahora. Dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nada se compara de estos sufrimientos con la gloria que viene en el futuro. Nada es igual. No hay nada parecido en este mundo. Y el Señor nos quiere hacer pensar en esto hoy día. Confía, porque esto que estás viviendo es temporal y no se compara en nada a lo que tengo preparado para ti. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Cómo te ha ayudado el Señor? ¿Qué palabra te ha dado durante todo el tiempo que le conoces? O a lo mejor estás viendo esto por primera vez, no sé, y no conoces al Señor y te gustaría conocerlo y no has tenido ninguna experiencia con Dios. ¿Sabes qué? Dios es nuestra única esperanza y lo primero que Él va a hacer contigo es que puedas encontrar esa esperanza en Él y va a darle sentido a tu vida. Y las mañanas ya no van a ser que fome levantarse de nuevo. ¿Sabe? El amor de Dios llena completamente nuestros corazones. Su gracia se entrega, tal como la palabra lo dice, gratuitamente. Nos entrega Él el perdón de nuestros pecados. Y Él limpia nuestras vidas. Y nos transforma. Y nos transforma en personas nuevas, nacidas del Espíritu. No solamente físicamente, sino que volvemos a nacer del Espíritu, espiritualmente hablando. Y Él nos da una nueva vida. No solamente debemos recordar lo que hemos sufrido, sino que debemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Los israelitas pensaban, no tenemos que comer, ya comimos mucho pan, no hemos comido carne. Solo se centraban en quejarse, en lo que no tenían, pero se olvidaban muy fácilmente de lo que Dios ya había hecho con ellos. Y querían que de nuevo su poder se manifieste en lo que querían ahora. Y querían un Dios al servicio de ellos. Cuando es al revés, nosotros servimos a Dios porque Él es Dios. Debemos recordar lo que Él ha hecho y no solo lo que hemos sufrido. Y todos los que llevamos tiempo en el Evangelio podemos pensar en esto. Y piensa en esto, por favor. Dime, piensa, ¿Dios te ha fallado alguna vez? ¿Dios te ha fallado? Estoy seguro que no. Dios no ha fallado. Jesucristo es nuestra esperanza para el presente y el futuro. Por eso debemos confiar, como dice la palabra del Señor, como un niño lo haría. Dile algo a un niño y te va a creer. Bueno, Él te va a creer. Y va a actuar de acuerdo a lo que tú le dijiste porque te cree. Seamos así con el Señor. Dios no nos va a mentir. Dios no va a jugar con nosotros. Dios no nos va a manipular. Él nos ama. Y su amor le impide hacer esto, hacer manipulaciones. Dios no nos pone al borde del precipicio para que caigamos y muramos. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. No podemos ver todo el cuadro, pero Dios sí, y Él no se equivoca. Y puede
que no entendamos lo que está pasando hoy día, pero Él sí lo entiende. Y no porque no lo entendamos, Dios no es bueno. Por eso creemos que Dios es absolutamente bueno y todopoderoso, y que Él puede, y esto es muy importante, pues su palabra lo dice, y Él lo declaró así: Él puede y vencerá la maldad. Un día Él se va a hacer cargo, pero no lo va a hacer ahora, pero sí lo va a hacer. Y debemos confiar en eso. Y confiar no solamente que Él lo va a hacer, sino que en el tiempo perfecto Él lo va a hacer. Dios es bueno. La maldad todavía no ha sido derrotada, pero Dios un día la va a derrotar. Va a vencer la maldad, va a derrotar la muerte. Y ya no habrá más muerte. Tenemos una esperanza gloriosa, hermanos. Debemos vivir una vida de confianza, y esto significa que nuestra vida debe reflejar el amor y nuestra devoción a Dios y expresarlo a través de todo lo que hacemos, de toda nuestra vida. Por eso nosotros cantamos al Señor, por eso oramos, por eso estudiamos la palabra del Señor, porque estamos demostrando nuestro amor, queremos conocerlo más, nuestra devoción, queremos que Él se agrade de nuestra vida. No estamos buscando su aprobación porque ya la tenemos a través de Jesucristo, no porque seamos muy buenos, sino que Él nos incluye en sí mismo para ser aceptados delante de su presencia. Esa es la gracia. Recordemos a José, después de todo lo que sufrió, ahí en Génesis 45, en el versículo 5 dice: pero ahora, por favor, le dice a sus hermanos, hemos hablado de esto también, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Sus hermanos lo vendieron. Y sabemos todo lo que pasó después, una vida de sufrimiento, de decepciones y abandonos. Y él dice: no se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José es capaz de decir esto después de toda su vida, poder entender el propósito del Señor, agradecerlo y decirlo delante de las personas que comenzaron su historia de dolor. Y algunos solamente somos capaces de acumular resentimiento, odio, frustraciones, y no podemos ver el propósito de Dios y nos cegamos ante la realidad de que Dios es bueno y que hay un propósito que es bueno del Señor y es perfecto. Confiemos, hermanos, en lo que Dios puede hacer y quiere hacer y va a hacer en nuestras vidas. Confiemos en Él, en que Él no deja las cosas al azar, en que Él está obrando, en que Él está haciendo lo que Él tiene planeado hacer. Y en todo su poder, y en toda su bondad, y en toda su justicia, Él va a completar su obra en nosotros. Hermanos, déjenme decirles esto. Yo los amo con todo mi corazón. Y más que todas las cosas, yo quiero que ustedes amen al Señor con todo su corazón y que confíen en que Dios está haciendo algo bueno. Y que el sufrimiento nos ayuda a acercarnos más a Dios. Que también permite que Dios transforme nuestro carácter. Muchas veces nosotros en el sufrimiento, como dicen por ahí, nos hacemos bolitas y nos quedamos escondidos hasta que todo pase y no aprendemos nada. Y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, nuestro carácter sigue siendo el mismo, nuestra vida sigue siendo la misma, no hemos amado más a nadie, no hemos cambiado nada. No hemos estado más cerca de Dios. Pero debemos dejar, a través de esa confianza en el amor, en la bondad del Señor, debemos dejar que Dios nos transforme y nos acerque más a Él. Leamos 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 9, con esto ya estamos terminando. Dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos.
Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y el verso 17 de este mismo capítulo nos dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Jesucristo, que es Dios encarnado, experimentó el dolor en la cruz. Él conoce el dolor, Él entiende el dolor. Él vivió el dolor, como ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero ha decidido, en el momento que está orando ahí en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, Él decidió amar. Bueno, antes ya lo tenía claro, solo que Él lo reafirma. Y Él decide amar y confiar en la voluntad del Padre y no en la suya. Jesucristo es nuestro ideal a seguir, es nuestra meta como cristianos. Jesús murió y resucitó y juzgará todas las cosas, incluyéndonos. Pero hoy extiende su gracia y misericordia para que podamos nosotros entender este sacrificio que hace Jesús en la cruz y vivir agradecidos y confiando, tal como lo hizo Él, confiando en la voluntad del Padre. Cada cristiano también tenemos que conocer estas contrariedades del sufrimiento, pero debemos ser alguien que ha llegado a amar y confiar en la voluntad del Padre y poner nuestra esperanza completamente en Él, solamente en Él, y no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Algunos dicen que Dios tiene un plan para el futuro y después que muramos Dios va a arreglar todo. Pero Dios también tiene un plan para este tiempo. Aprendamos a confiar que ya sea aquí o en el cielo, cuando estemos con Él en su presencia, Dios está haciendo algo bueno en nosotros. Le invito a hacer una oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor, por tu palabra, porque creo es lo que tú me has entregado, Señor, para tu iglesia. Te pido, Dios, que tú nos muestres tu corazón, tu bondad, que podamos ver, Señor, como lo hemos dicho otras veces, que podamos verte a ti, ver tu mano, Señor, ver tu amor en todas las cosas que están ocurriendo. No necesariamente entendiendo cada detalle de lo que está pasando, pero confiando en que tú sí lo conoces y que tus planes son buenos, son agradables, perfectos para nosotros, y que tú nos llevarás a algo mucho mayor de lo que hoy estamos viviendo, que tú nos acercarás mucho más a ti y nuestra relación contigo será mucho más profunda, mucho más grande, mucho más íntima, que te conoceremos de una manera como nunca antes lo habíamos hecho, que te experimentaríamos como nunca antes lo habíamos hecho, Señor. Gracias. Ayúdanos y enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, a amarte, Señor, de una manera única, de una manera nueva, de una manera fresca, Señor. Y ayúdanos a confiar más en ti. Enséñanos, Señor, a descansar completamente, no solo de la boca hacia afuera y decir palabras como repeticiones vanas, Señor, o como mantras, sino que enséñanos, Señor, a poder confiar con todo nuestro corazón. Te dejamos todo a ti, Señor, todo en tus manos. Y te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias, porque sabemos y confiamos que en ti estamos seguros. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.
comparta la palabra del Señor con quienes tiene cerca y con quienes tiene lejos. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera muy sencilla y aprovechemos estas oportunidades para predicar, ser luz, ser sal y como lo veíamos ayer en la escuela bíblica, que podamos impactar a esta sociedad con el amor de Dios que está en nuestras vidas. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.